¿Qué dice el artículo 6? El artículo 6 de los 39 artículos de la fe dice, la escritura santa, la palabra de Dios, contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que no se lea en ellas, o sea, en la escritura, ni con ellas se prueba, no debe exigirse de hombre alguno que la crea como un artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito necesario para la salvación. Bajo el nombre de Santa Escritura entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, de cuya autoridad nunca hubo duda en la Iglesia. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo esto, estuvimos viendo la lista de los libros del Antiguo Testamento, cuáles son los que tienen esta autoridad canónica, y los libros también del Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros. También vimos cuál es la diferencia entre el mundo católico romano con respecto, ¿no es cierto?, a la autoridad de la Iglesia para interpretar la palabra de Dios y el concepto protestante evangélico de que solo la Escritura se interpreta a sí misma a través del Espíritu Santo y no requiere de la autoridad de la Iglesia institucional para darle soporte y para darle esa autoridad divina. Ahora, en cuanto al Antiguo Testamento y la Reforma Protestante, vimos todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, que estaba allí contenido todo lo necesario para la salvación en las escrituras canónicas. ¿Qué son las escrituras canónicas? Las escrituras que son aceptadas con autoridad divina. Vamos a volver a esto esta noche, ¿no? Y el canon, evidentemente, de la palabra de Dios que nos permite avanzar en ello es lo que vimos la última parte, las preguntas sobre el canon, era cómo y cuándo fue integrado el canon de la Biblia, o sea, esa norma o esa regla, cómo se formó el Nuevo Testamento y quién determinó el canon y la autoridad de la Biblia. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, entonces, vamos a profundizar un poquito más esto y vamos a tratar de responder algunas preguntas. Si quieren, podemos, antes de ir a ello, tratar nosotros, ustedes que están tanto en YouTube como los que están acá en Zoom y los que están presencial, aquí hay algunas personas más. Leo, Pauli, Estela, Felipe, Mateo, aquí presencialmente yo, pero en Zoom también están ustedes y en YouTube algunas personas que se están conectando. Ahora bien, las preguntas que yo quisiera que debatiéramos esta noche antes de ir al estudio en sí mismo, me parece que sería bastante clave que pudiésemos, y bienvenido Carlitos también, que se acaba de conectar, que pudiésemos debatir un poquito estas preguntas, o sea, ¿cómo responderíamos nosotros a estas preguntas? Entonces, debatamos un poco sobre esto antes de ir al estudio en sí mismo. Primero, ¿qué piensan ustedes sobre esto? La primera pregunta, ¿qué autoridad debería tener la Biblia en la vida de la iglesia? ¿Okay? ¿Leo? O sea, si somos protestantes, no. Todas, de hecho, solo escritura era solo escritura como única autoridad. Ajá. Ok. Ajá. Entonces, Leo dice que la Biblia debería tener la autoridad suprema en la iglesia. Sí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Yo voto. Yo creo que la Biblia debería ser eso que todas las cosas que nosotros hagamos ¿Ya? tengan un fundamento o estén basados en algo que la Biblia diga. Que no Ok. hagamos cosas simplemente porque sí, sino que podamos tener un fundamento detrás. Ok. Que las decisiones incluso que tomemos en la vida cotidiana puedan estar basados ahí. En principio, sabemos que la Biblia hay temas que quizás no legisla del todo, pero sí entrega consejo al respecto. Ok. Ya. Ahora bien, una pregunta que surge de esto mismo, ¿no? Una pregunta sencilla pero a la vez compleja. Nosotros en los países o las instituciones generalmente tenemos autoridades. Y en un país normal, no en Chile, porque ya hemos dejado de ser normales, en Chile parece, en un país normal las personas en general se someten a la autoridad, porque la autoridad es la que permite que vivamos en comunión, en comunidad, en sociedad, ¿no es cierto? Si nadie respeta la autoridad, si nadie se somete a la autoridad, y se supone, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que la autoridad está dada por Dios para que vivamos quieta y reposadamente. Y por lo tanto, entonces nosotros
nos sometemos a la autoridad. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la autoridad, de acuerdo a lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? La Biblia debería ser la máxima autoridad en la iglesia. ¿Qué es lo que implica esto entonces? Que los pastores, los miembros, debemos estar sometidos a la escritura, Ok, más que cualquier otra cosa. ok. Y que si vemos algo que quizás alguno de nuestros hermanos o incluso nuestros líderes está haciendo que no corresponde de acuerdo a la Biblia, podamos en amor hacerle ver eso. Ok. En este sentido, entonces, por favor, Carlitos, Jessica, Luga, Sandrita, si tienen otra opinión, Desmutense, ¿no? desmutense nada más, o pueden ratificar, si creen en esto o no, ¿no? De que entonces toda la vida de la iglesia, todos quienes conformamos parte del cuerpo de Cristo, debemos someternos a la Biblia como la autoridad máxima. Entonces, la autoridad de la iglesia no, de acuerdo a esta entendido, la autoridad de la iglesia no es el concilio de una iglesia, no es la administración de la iglesia, no son los pastores en la iglesia, no son los hermanos de la iglesia, tampoco son los obispos ni los arzobispos. La autoridad sobre la iglesia es Cristo y cómo se rige entonces por medio de su palabra. Ujú. Y esto tiene una lógica, ¿no? Es la autoridad habla para que las personas puedan estar sometidas a esa palabra, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? ¿Tiene algún planteamiento, alguna idea, alguna pregunta sobre esto? En general, Carlitos, Luga, Jessica, Sandra, pueden desmutearse, por favor. Estoy completamente de acuerdo Ok. que la palabra del Señor es la que nos rige a cada uno. Ok. Esa es la autoridad de la Biblia. Ya. Entonces nosotros, tú ratificas, nosotros, todos quienes somos parte de la iglesia, todos, y esto nos horizontaliza, ¿no es cierto? Todos deberíamos someternos a la autoridad de la Biblia. Un obispo o un arzobispo no puede no estar sometido a la Biblia, pero ninguna persona de la iglesia. O sea, desde la máxima autoridad hasta la autoridad más humilde de la iglesia, todos deberíamos estar sometidos de la misma manera a la Biblia. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Si ustedes están en desacuerdo, no hay problema. Estamos recién conversando. Todavía no vamos al estudio. ¿Ok? Puede que alguien diga, no, no, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. Yo soy más bien libre pensador. Podría ser. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a la segunda pregunta entonces. ¿Qué quiere decir que Dios sea el autor de la Biblia? Esa es una buena pregunta. ¿Ya? ¿Cómo lo respondería? Recuerdo que yo se le hice a mi papá cuando era pequeña. Y me explicó que si bien Dios no fue el que tomó un lápiz y le escribió, inspiró, como que mi papá decía, como que respiró, como que le susurró ¿Ya? a distintas personas para que pudieran ir escribiendo la Biblia. Y que yo le decía, ¿y cómo podía saber de que si eso era tan así? Como si no lo escribió directamente Dios, me decía, sí, pero teníamos que confiar en que esas personas, en que Dios quiso que su palabra fuera escrita y utilizó a esas personas, y que fueran personas comunes y corrientes, como que a veces me hacía ver eso, que una vez piensa así como en un gran Moisés, un gran, no sé, Pedro, pero al final del día eran personas comunes y corrientes y que el que debía llevarse el crédito era Dios, no ellos, porque viene escrito algo tan correcto o tan ordenado, no sé, cuando uno lee las cartas de Pablo, en realidad el mérito no es de Pablo, pues de Dios. Ahora, ¿eran autómatas? Porque esto de que Dios los inspira, ¿no es cierto?, a una persona para escribir a Pablo, a Moisés. No. Ya. Una persona que no tiene voluntad propia y simplemente estaba, no sé, tomándose un cafecito, mirando para otro lado, y de pronto Dios le agarra la mano y hace escribirle, y esa persona pierde autonomía, pierde libertad, pierde voluntad. No podría, porque estaríamos en contra de cuando dice que
uno de los frutos del espíritu es dominio propio. Ok. Entonces sería muy extraño que fuera, comillas, poseído por Dios para escribir, porque en realidad perdería el dominio propio, es contraproducente. Y de hecho, los estilos de escritura son muy distintos. Yo creo de que Dios, como que si bien les susurró, comillas, ellos también lo explicaron con sus palabras, o utilizaron su lenguaje. Ahora, nosotros, En mi opinión. está bien, nosotros, a ver, en nuestra mente podemos tener un alcance de conciencia histórica de más o menos, se estima, unos 100 años para atrás, donde están nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Hacia atrás es más o menos lo que podemos seguir. Pero cada generación va cambiando en términos de lengua. Felipe sabe eso como antropólogo. Va cambiando culturalmente, va cambiando socialmente, depende mucho del contexto donde esté, y por lo tanto nos separa una generación de otra en el estilo de comunicarnos, de pensar, etcétera, etcétera, y vamos a tener distintas perspectivas de vida en la medida en que va pasando el tiempo. La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1800 años, con autores de distintos contextos culturales, ¿no es cierto? Eh, Incluso geográficos, algunos en el desierto, otros en oasis, otros frente al mar, algunos en una isla, reyes, soldados, poetas, pescadores, recaudadores de impuestos, culturalmente muy distintos unos de otros, algunos en palacios y otros en un bote. Gente muy distinta, historiadores, médicos, teólogos. Pero hay algo interesante, cuando uno lee la Biblia, parece que toda la Biblia hubiese sido escrita por una sola persona. Como que el espíritu que hay detrás es el mismo y hay una coherencia de principio a fin, a pesar de haber sido escrita, imagínense, en contextos históricos distintos, en medio de guerras, ¿no es cierto?, o en medio de paz, en situaciones muy complejas. Si nosotros tenemos memoria histórica de más o menos 100 años hacia atrás, imagínense lo que significaría mantener la misma línea de discurso intelectual 1700 años hacia atrás. Sería tremendamente difícil, sería muy, muy complejo. Con distintas personas y personalidades, con distintos trasfondos, con niños, con mujeres, con adultos, soldados, médicos, etcétera, etcétera, y mantener esa línea. Alguien decía, un autor que se llama John Stott, un autor anglicano también, británico, él decía, si yo fuera William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta, ¿no es cierto?, y quisiera, y he escrito Romeo y Julieta, y alguien quisiera escribir exactamente igual, sintiendo y pensando lo mismo para hacer una obra similar a Romeo y Julieta en el mismo contexto en que fue pensado por William Shakespeare, debería tener el espíritu de William Shakespeare adentro para poderle dar coherencia. Bueno, la Biblia tiene esa coherencia. Es interesante. Detrás de la Biblia no parece que hay muchos autores. Humanamente hablando, hay varios autores, distintos contextos, distintas épocas, etc. Pero divinamente hablando, mantiene una sola línea. Y lo más interesante es que todo el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Es algo muy, muy fantástico. Ahora, y bienvenida Fiore, muy bienvenida. Hasta aquí, ¿hay algún comentario que quiera hacer, algo que no estén de acuerdo con respecto a este concepto de que Dios sea el autor de la Biblia? Pauli nos decía, ¿no es cierto? Yo creo que el que sea autor quiere decir que inspiró a seres humanos, o sea, los seres humanos escribieron, pero inspirados por un solo autor, que fue Dios. Por eso hablamos de la palabra de Dios. ¿Alguien no está de acuerdo o tiene sobre esto una opinión un poco diferente o quiere ratificar esa opinión? ¿Algo que quieran decir?
quizás un comentario pequeño, no sé si... pero más alto. Quizás un comentario pequeño, no sé si ya se habrá mencionado, está dando vuelta. A veces la gente piensa que la Biblia es como una selección de historias sueltas, pero si se mira en un panorama grande, en un contexto amplio, en realidad la historia de Dios para con el mundo, con su pueblo específicamente, y no una serie de historietas, no es como un compilado no es una revista gruesa nada más, es una sola línea. Ok, ok. Había leído un libro Papá. había leído un libro de San Agustín donde hablaba él de cómo se convenció de que la Biblia era inspirada por Dios. Y decía de que al principio lo encontraba tosco, como si fuera algo muy simple en comparación con la retórica de esa época y las bellas palabras y todo lo complejo que podía ser el lenguaje. Pero después, escuchando a otro pastor de esa época, se dio cuenta de que la Biblia, de alguna forma, podía ser simple en los mismos propósitos de la Biblia, de que lo entendieran los más humildes de corazón. Podía ser complejo lo suficiente como para que uno navegara ahí inmensamente y sin acabar. Entonces eso decía, los más sabios en su propia sabiduría no iban a entender la Biblia, y los más humildes sí. Entonces para él quedó como sin palabras por eso. Bueno, Mateo está citando después de la iglesia primitiva, quizás al teólogo más relevante que ha tenido la historia de la iglesia, San Agustín o Agustín de Hipona. Excelente, muy, muy buena reflexión sobre eso. Última pregunta. Esta pregunta es compleja. Sí. ¿Qué pasaría si se descubriera una nueva carta de uno de los apóstoles? ¿Debería insertarse en la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? Y muy bienvenida a María Eugenia, Jaime y ahí toda la tribu. ¿Ok? ¿Ya? Esto es una opinión personal que la pueden dar sobre esta pregunta. ¿Qué pasaría si se descubriera una nueva carta de uno de los apóstoles? ¿Debería insertarse en la Biblia? Yo creo que la Fiore debería opinar primero, ¿eh? A ver, Fiore. Ah, sí, disculpen, estoy desde el teléfono porque no puedo conectarme. Mi hermano me estaba prestando su computadora, pero no en el internet no jala, así que estoy con el celular. Bueno, yo personalmente, por lo que aprendí, si se encontrara una carta de la cual se asume que uno de los apóstoles es el autor, no se podría incorporar de plano, porque apareció la carta a lo que ya conocemos como Biblia, ¿no? Tendría que verificarse si realmente este escrito corresponde realmente a uno de los discípulos de Jesús de ese entonces, y para eso hay procesos que se siguen, ¿no? Entonces, en base a eso yo creo que habría que ver si se insertan, porque Sería muy difícil. no creo que se podría insertar así porque tan solo aparece. Habría que investigarse, y me parece que hay procesos, investigaciones para poder afirmar que una carta es, el autor de una carta es uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Hay procesos, hay procesos que deben fijarse o verse. Ok. Bien, queda bastante abierta, ¿no es cierto?, la respuesta. En una primera instancia parecería que no, pero habría que hacer un estudio más exhaustivo. Eso es lo que está diciendo Fiore. Felipe, tú ibas a decir algo. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Insisto, esto es una opinión personal que ustedes pueden dar sobre qué pasaría si se descubriera una nueva carta
de uno de los apóstoles si se debería insertar en la Biblia o no. ¿Alguien Creo más? que los cumpleaños recientes con el hermano Carlitos podría opinar también. A ver, Carlitos, ¿estás por ahí? Carlitos estuvo de cumpleaños ayer, así que también Cumpleaños, hermano Carlitos. muy feliz cumpleaños, Carlitos, un gran abrazo. Cumpleaños. Muchas gracias, gracias. De antemano, muchas gracias. Carlitos, muy bienvenido, Carlitos. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? ¿Qué pasaría si se descubriera una nueva carta de los apóstoles? ¿Debería insertarse en la Biblia? Bueno, un poquito que no le podía responder como estoy manejando y un poco que se traba el entendimiento, ¿no? He estado leyendo, perdón, los he estado escuchando. Y como estoy en camino a mi casa, ¿ya? Y entrecortado, ¿no? Ya lo voy a ver en YouTube, llegando a mi casa. Pero perfecto. trato de entenderlo, ¿no? Ok, no hay problema, Carlitos. Muy bien. Un abrazo desde ya y espero que pronto nos demos un gran abrazo allá en Lima, si el Señor lo permite. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? María Eugenia, ¿tú tienes alguna opinión por allí? Están llegando más gente acá. Y María Eugenia estuvo de cumpleaños el lunes. Esta semana es de muchos cumpleaños. Feliz cumpleaños, Eugenia. Sí, espero hasta finales de mes mi regalo. Bueno, yo referente a eso pienso que lo mismo que piensa Fiorella, pienso que si se descubriera una nueva carta de algún apóstol, tiene que pasar por todo un proceso que efectivamente corresponda a ello y todo, y si realmente es, yo creo que sí se debiera incorporar. Ok, interesante, muy interesante. Ok, ya, muchas gracias. ¿Alguien más por acá? ¿Cuál es la pregunta? La última. Sí, Andresito, acá. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la Biblia también hemos leído, o sea, uno ha leído, no sé ahorita en qué parte está, pero que no se le puede agregar ninguna letra a lo que ya está escrito. No sé si eso se refiere a libros o se refiere a modificar el texto bíblico. O el canon. Esa es una pregunta. Porque hay un pasaje en la Biblia, no sé en qué parte, pero que dice que no se le puede añadir, ¿no? Ni Son una las letra, palabras ni una tilde. del Apocalipsis. No sé. Jesús, y también Judas en el versículo 3 está hablando de esto, ¿no es cierto? De que la palabra o el texto que una vez ya fue recibido, incluso Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31, habla de que se podían escribir muchas otras cosas, pero estas son suficientes. Sí. ¿Ok? Ya. Pero no quiero ir a la profundidad todavía. Muchas gracias, Fiore, porque nos orienta muy bien. Ya cuento un poco de que está incompleta esta estructura de la Biblia y por tanto lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de 2000 años sería incompleto y sí que eso estuviera en contra. O sea, Pablo, que no. No, o sea, es que no creo que sea necesario, o sea, no creo que la aporte más de lo que ya tiene. Okay. ¿Qué pasa? A ver, Leo. Pero ¿qué pasaría si se encontró una nueva carta de uno de los apóstoles? Estamos hablando de uno de los 12, y que se encontrara, por ejemplo, ahí una ruina, una quinta de Corintios, que cumple con los caracteres del canon, que quiere decir que es acorde al resto explicado en la Escritura. Y se encontrara por ahí, que un terremoto y se movió y aparece. ¿Qué pasa ahí? La iglesia tiene que hacer un nuevo ¿Concilio? ¿Concilio? Bueno, es que hay una carta perdida de Pablo a los Corintios. También hay un evangelio perdido. Dice Leo que la tiene. Ya, Felipe. A ver, no quiero hacerlo muy complejo. Más que nada para no enredarme yo, no porque piense que no lo van a entender. Yo no confundirme y no decir contradicciones. Creo que no. ¿Por qué? Quizás empezando por términos como de la disciplina de estudio bíblico o de traducción bíblica especialmente y de investigación arqueológica bíblica, que no debería agregarse porque uno de los parámetros
con los que se mide también si un texto es coincidente con la teología bíblica, es la cantidad de copias que se encuentran. Suele ser, de hecho, la Biblia es explícitamente el manuscrito antiguo que más copias hay, pero por mucho, por lejísimo, la cantidad de copias existentes en comparación a otros textos antiguos. Por ejemplo, no sé, por la Ilíada, la Odisea, que son textos que se consideran históricos y aceptados como que la historia la escribió Homero, y hay unas pocas docenas de manuscritos solamente. En cambio, de la Biblia, de textos de la Biblia, no es escaso encontrar más de 20.000 copias históricas. 22.000. Por eso, más de 20.000. Para cada texto. Entonces, la probabilidad de que no hayamos encontrado algo que hubiera sido masivamente copiado, a estas alturas de la historia y de la arqueología, claro, la investigación y toda la exploración, en el fondo, qué parte del mundo no se ha descubierto, salvo las selvas, creo yo, aún así eso se puede ver por satélite, la probabilidad de que no hayamos encontrado algo a estas alturas es muy baja. Entonces, si llegamos a encontrar algo, sería muy extraño que tuviera muchísimas copias, y yo creo que no, y si llegara a encontrarse algo, es sospechoso, y si quizás Dios, o sea, si no se alcanzaron a hacer copias, quizás el contenido, si analizamos teológicamente el contenido, podría ser coincidente con la Biblia, podría ser de quizás incluso de ayuda y de bendición, pero me enredé un poco, me puse a pensar más adelante lo que iba a decir. Bueno, en definitiva, claro, creo que no coincidiría. Y quizá un último aspecto más corto, eso es lo que estaba pensando. En términos quizá, como acompañando lo que estaba diciendo Pablo, una especie de término filosófico, o quizás lógico, más que eso. Daría cabida a entender que no está completo el texto, que todo este tiempo no estuvo completo, y que nos limitaría a eso, de agregar textos como por ejemplo los de la traducción del Nuevo Mundo, cosas así, que supuestamente encontraron la Biblia real, la que todo el mundo en estos 2000 años no encontró en América, y que supuestamente la diáspora desde Israel llegó a América antes que Colón, y bueno, al final es un disparate. Pero ¿qué nos limitaría, si aceptamos un texto así, agregar otro texto así de rayado? Quizás parezca menos rayado, pero ¿dónde está la frontera ahí? Eso. Ok. Voy a hacer yo una pregunta y la voy a tratar de responder ahora mismo, ¿ya? ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Ya? Aquí tengo un esquema que nos puede ayudar a entender. No sé si se ve bien, o es el computador, o es la pantalla del televisor. No sé. Sí. Se ve como borroso. Ok. Compartir la diapositiva entera. Aquí. Eso. Ahí sí. Sí. Ya, bien. Ahí estamos ya. ¿Cómo nos llega la Biblia? ¿De dónde surge la Biblia? Primero, parte del pensamiento de la mente de Dios. La misma Biblia dice que la mente de Dios es una mente infinita porque Dios es infinito, ¿cierto? Ahora, dado que es tan grande, es tan ilimitado en términos de manejo, de pensamientos, de propósitos, de naturaleza de Dios, lo que hace Dios es revelar lo que hay en su mente hacia la mente de autores humanos. Eso se llama revelación. Dios revela, o sea, hace claro. El término muy mal utilizado hoy en día en muchas iglesias es ese de hacer declaraciones. En realidad, el término declarar es hacer claro. No es decir, no es dar decretos. Declarar es hacer claro algo, es hacer claro algo que está en la mente de Dios hacia la mente de los autores humanos. Estos autores humanos, quienes fueron los autores humanos de la Biblia, quienes la escribieron, recibieron la inspiración. En el
texto, en la teología esto se llama insuflar. Es el respiro de la vida y de la mente de Dios cuando uno hace... No sé si ustedes han empañado alguna vez un vidrio, haciendo de esta manera, ante el vidrio, hacen... Eso es la imagen o la figura de un Dios que revela lo que está en su mente, insuflándolo a través de palabras hacia la mente de una persona o de varias personas. Estas personas, los autores humanos, fueron inspirados por el Espíritu de Dios, que insufla en ellos no solamente vida, sino también palabra de vida. ¿Ok? Estos autores entonces escriben los manuscritos originales de la Biblia. Sin embargo, no existen escritos originales de la Biblia. ¿Ok? Lo que existe en estos momentos son copias de originales. ¿Ya? Son copias de originales. En todo ese proceso hubo que ir revisando, aclarando la colección de todos los libros que habían, diciendo estos sí y estos no, en base a un proceso de crítica textual. O sea, no es la alta crítica, no estoy metiendo en eso, no. De la crítica del texto en que la disciplina me refiero, ¿no es cierto? En que se prueba si estos textos tienen autor. Vamos a volver a eso un ratito más, ¿no es cierto? Un autor conocido, no es cualquier personaje, sino alguien conocido y ratificado y cuyo texto escrito es reconocido también por el pueblo de Dios. Esa colección finalmente en un proceso de cientos de años se establece o se define como una colección de 66 libros, del Antiguo Testamento 39, del Nuevo Testamento los 27, haciendo una crítica del texto, que esto es el texto o palabra de Dios. En ese proceso, el texto que en su original fue escrito en hebreo, o en hebreo antiguo, luego es traducido, ¿ya? En primer lugar al griego, el texto llamado la Septuaginta. Hay un videito muy corto de Biblia, el proyecto Biblia, que se llama ¿Cómo se tradujo la Biblia? Y ahí aparece, un texto de unos 2-3 minutos. Bueno, eso se traduce, pero el texto que se traduce es un texto que no era, como digo, no era el original, sino las copias de un original, y esas copias tenían una característica. Le llamaban el texto masorético, ¿ya? Que era en hebreo solamente consonantes. Y más encima, escritas de derecha a izquierda. O sea, lo contrario de nosotros. Con consonantes, sin vocales. Cuando se traduce de esas copias del texto original, muchas copias, se traduce, según la tradición, hay 70 sabios o 72 sabios que traducen esto, que le ponen en otras palabras vocales y que hacen un texto, y el resultado de ese texto es la Septuaginta y tiene mucha coherencia, y comparada con los textos de aquella época efectivamente era bastante cercano. Ahora, de ese texto surgen una serie de versiones modernas hacia el español. ¿Cómo surge esto? A través de la traducción de la palabra de Dios, de textos del griego que se traducen al español y a otras lenguas también, ¿no es cierto? Para poderla traducir, aquí hay un proceso también que es espiritual, un proceso de iluminación y de interpretación. Porque al fin de cuentas hay que interpretar ese texto para llevarlo a un contexto que pueda ser entendido en una cultura determinada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando en el texto de Josué nos habla, voy a tratar de hacerlo muy poco técnico, sino lo más sencillo posible. En el texto de Josué nos habla de que el pueblo de Israel va, cruza el Jordán y llega a las murallas de Jericó, ¿ok? Para que estas murallas cayeran. ¿Cómo podríamos traducir
el término, el concepto de murallas al mapudungún cuando los mapuches jamás tuvieron murallas, y menos un fuerte como unas torres como las tenía, ¿no es cierto?, la ciudad de Jericó. ¿Como pared? ¿Mm? ¿Como pared? ¿Qué tipo de pared? Estas eran de piedras, acá jamás se usaron paredes de piedra. Entonces, tenemos que hacer allí una interpretación iluminada o dirigida por Dios para traducirla en un concepto dinámico que dé la idea general. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo digo, yo soy chileno, vivo en Temuco y mi casa es una casa de madera. Entonces, cuando yo digo el término casa, en mi mente aparece la imagen de mi casa, que es de madera, de un par de pisos, ¿no es cierto? Y si yo digo, bueno, yo vivo en mi casa y lo digo a una persona que vive en la selva peruana, cuando yo digo casa, lo que estoy pasando, la figura que hay en mi mente, la verbalizo, la codifico con el término casa en español. Esa persona va a escuchar, ¿no es cierto?, el término casa y lo va a decodificar en su aparato auditivo, o sea, en su oído, y lo va a llevar a su cerebro, y lo que va a aparecer en su cerebro es el tipo de casa donde viven ellos, que es, para nosotros sería una choza, pero eso es una casa ya. ¿Ah? Entonces estoy traspasando una imagen de mi mente en un contexto cultural esa imagen a la mente de otra persona en otro contexto cultural. ¿Cómo hago la equivalencia? ¿Ya? De ahí entonces, cuando necesitamos, los traductores necesitan ser iluminados para dar una interpretación y al final de cuentas los traductores bíblicos siempre definen lo siguiente: cada traducción es una elección. Necesitamos elegir los términos, los conceptos, las palabras que utilizamos para poder comunicar. Ahora, eso es pensamiento en nuestras mentes. ¿Recuerdan ustedes de dónde surge la palabra de Dios? Del pensamiento en la mente de Dios. Hay que traspasarla al pensamiento de la mente humana. Y eso, una vez que lo hemos traducido al español y tenemos la hermosa Dios habla hoy o la Reina Valera, lo transmitimos como texto, donde tenemos que explicar lo que el texto dice, hacer las implicaciones, ¿no es cierto?, que este texto dice, y la aplicación, o sea, cómo eso se transmite a nuestras vidas en términos prácticos. Y en términos prácticos, el resultado entonces es que la Biblia sirve para evangelizar, para discipular, para hacer enseñanza, adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el proceso, ¿ya? De la manera más sencilla. ¿Ok? Ahora, vamos a un pequeño, no sé si hasta aquí hay Fiorella sabe absolutamente todo lo que yo estoy diciendo porque ella está metida en esta temática también. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta sobre esto? ¿El esquema de cómo nos llega la Biblia? Hola, yo voy a hacer un pequeño comentario. Ok, por favor. Y creo que el Señor es tan maravilloso en eso. Creo que humanamente no podría ser. Nosotros con nuestro limitado conocimiento, creo que sería imposible. Necesitamos decirle a la guía divina y como que esto me hace pensar en agradecer más a Dios por su palabra y por aquellas personas que lo usó para poder traducirla a nuestro idioma para que hoy día pueda ir a una librería y comprar una. Y que sea comida algo tan sencillo de poder tener, por decirlo de alguna manera, siendo de que para otros costó tanto poder hacerlo. Creo que eso incluso me lleva a querer leer más mi Biblia, porque entiendo que ahora costó tanto más que llegara hasta mis manos. Exacto, exacto. Ahora, estamos explicando algo sencillo, pero podríamos complejizar mucho más todavía. Y en lo sencillo ya nos asombra es la disposición de Dios de comunicarse con el ser humano. Hace años atrás, en el mundo católico romano, había una Biblia que me encanta el nombre de esa Biblia. Se llamaba Dios llega al hombre. Así se llama, era el título de la Biblia. Dios llega al hombre. Y efectivamente, lo que hace Dios es llegar al hombre a través de su palabra. Y aquí hay una implicancia. Voy a hablar primero de una implicancia.
Yo puedo creer en una persona. Yo creo que Leo existe, no tengo ninguna duda, lo veo frente a mí, ¿no es cierto? Creo que Leo existe, pero para creerle a Leo, tengo que escucharlo. Y tomo la decisión de a este hombre si le creo o no le creo. Hasta el momento le creo. ¿Ok? De alguna manera es lo que Dios nos permite. Dios habla con nosotros a través de su palabra, nos habla en lo que llamamos antropomorfismos, o sea, en maneras en que nosotros lo podemos entender, en formas humanas. Porque recuerden ustedes que el pensamiento de la mente de Dios es infinito y se comunica de una manera finita con nosotros. Uh-huh. En ese nivel de comunicación, Dios quiere que nosotros le creamos, no solamente que creamos en Él, sino que decidamos creerle a Él. Pero la única manera para creerle a Él es tomar la decisión sobre las palabras que Él usa para comunicarse con nosotros. Le creo a Él, no solamente creo en la figura de Dios, sino que creo en el mensaje que Dios me está dando. Y ese mensaje está contenido en la Biblia. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que existe un canon, una medida, que es la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento? El canon, cuando nos referimos al canon de la Biblia, nos referimos a la lista de los libros que los judíos del Antiguo Testamento y luego la iglesia que funde el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, estos libros que se consideran que tienen autoridad divina, o sea, que son de inspiración divina, que vienen de la mente de Dios, que Dios ha inspirado y ha revelado, aunque hayan sido escritos por seres humanos. ¿Ok? Ahora bien, la iglesia primitiva, en realidad saben ustedes que no se tomó la molestia de definir el canon de una manera rápida. No se tomó esa molestia, estaban tan ocupados llevando el mensaje de Dios que no gastaron su tiempo en polemizar si este era o no era. Lo asumieron por una razón que voy a decir en un momento más y que tiene que ver con la inspiración divina justamente. El asunto es que había una aceptación general de la mayoría de los libros que están en el que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. O sea, casi todas las iglesias le reconocían valor autoritativo a los textos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Los únicos que tenían dudas, habían 3 libros en el Nuevo Testamento que tenían ciertas dudas, los primeros cristianos. El libro de Hebreos, porque no identificaba a su autor, ¿no es cierto? El libro de Apocalipsis, por la temática que estaba tocando, mucha ilustración sobre todo, y la segunda carta de Pedro. No encontraban que el estilo era igual. Pero el resto de los libros que nosotros tenemos, como el Nuevo Testamento, y ya sin duda la aceptación del Antiguo Testamento, porque era aceptado canónicamente por los judíos también. En otras palabras, la iglesia primitiva, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, la Biblia que tenían ellos era el Antiguo Testamento. Entonces, en ese proceso, eran aceptados por la mayoría de las iglesias. De hecho, después, en el siglo IV, después de Cristo, no había ninguna duda que los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy eran, para la iglesia primitiva, la palabra de Dios. No tenían ninguna duda, ¿ya? Nosotros, con nuestra arrogancia académica, los hemos cuestionado, pero la iglesia primitiva no. ¿Por qué? Bueno, ellos no dudaban que eran esos y no otros los libros, porque a la fecha sí efectivamente habían muchos otros textos que hasta el día de hoy algunos polemizan con que deberían estar en la Biblia. De ahí un poco la respuesta a lo que decíamos al principio, ¿no? Pero no eran aceptados por la mayoría de las iglesias, esos otros textos, y quizás algunas personas aisladamente los querían poner o sacar otros. De hecho, había montones de textos en esa época aislados que se atribuían a distintos apóstoles u otras figuras de la iglesia primitiva. Ya estaba en aquella época el conocido como Evangelio de Pedro, había un evangelio, incluso un Apocalipsis de la Virgen María, el Apocalipsis de Basílides, el Apocalipsis de Tomás, la carta de Bernabé, y hasta nuestros días, hoy en día, ¿no es cierto?, ha llegado el Evangelio de Lucas,
perdón, del Evangelio de Judas, perdón, pero me equivoqué, de Judas, no, el Evangelio de Pablo que cita el presidente Boris, o sea, hay de todo. El libro de Enoch, o sea, hay varios más, pero ese es del Antiguo Testamento. Ahora, hay de todo en la iglesia primitiva. Pero la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, supo reconocer los textos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nada conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que de Dios se nos ha concedido. ¿Ok? Eso echa por tierra el argumento de la Iglesia Católica de que la Iglesia hizo la... Exacto. No es el magisterio más importante que la palabra. La palabra dio origen a la Iglesia y no fue la Iglesia la que dio origen a la palabra. Ahora, es cierto, los evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de Judas, han dado pie incluso para tergiversaciones acerca de la persona de Jesús. Se han hecho películas a partir de ello, pero solo en el canon aceptado por la Iglesia durante su historia, no por individuos, sino por el cuerpo de la Iglesia, se presenta el registro fidedigno de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios para determinar un libro del Nuevo Testamento, si era o no inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles eran los 4 principios? 1. ¿El autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? 2. ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? No por individuos, sino por la iglesia. 3. ¿El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza que va acorde con el resto de la Biblia? ¿Ah? Y 4. ¿Ese libro contiene evidencia de moralidad alta, de valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo? ¿Ah? Esos fueron los 4 principios que siempre se mantuvieron. Por eso se dejaron otros fuera. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, ¿qué pasa con la base de la Biblia que nosotros usamos en el mundo evangélico, que es la Reina Valera año 1960, ¿cierto? Santa Reina. La Santa Reina Valera 1960, la reina de las Biblias. Algunos dicen así. ¿Cuál es la base? Es el texto receptus. Ahora, la forma como se desemboca en el texto es de más o menos de unos 4 siglos. Tan largo es una garantía del contenido general y esencial del texto a que se ha llegado. No se tomó a la ligera ni se impuso por la decisión de una persona o de una iglesia particular. No fue un contexto arbitrario. De hecho, las autoridades religiosas respectivas oficializaron simplemente el texto que la comunidad de los creyentes, por un consenso implícito, había considerado como el mejor texto, el más fiel, que representaba la inspiración divina. Ese fue lo que nosotros conocemos como el texto receptor, el texto recibido. ¿Ah? Ese es el término. Lo interesante es que tanto judíos como cristianos creen que el Espíritu de Dios guió no solo a los escritores sagrados originales, sino también a los que compilaron el texto, a los que lo revisaron, a los que anotaron produciendo el texto bíblico. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media era interesante cuando se hacían copias, algunas veces para aclarar un término se cambiaba ese término, solamente para aclararlo, pero nunca afectó las doctrinas esenciales. Por eso es que hay algunas diferencias. Dice algunos, no sé si ustedes han visto en algunas Biblias, sobre todo de estudio, algunos manuscritos dicen, ¿no es cierto? Esas son las variaciones, pero esas variaciones ninguna afectan doctrinas esenciales. Ahora, textos tardíos, por ejemplo, Romanos 10:17, ¿ya? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que dice la mayor cantidad de copias. Pero las copias más antiguas dicen algo diferente. Dicen, porque la fe viene por el oír acerca de Cristo. Ahora, en esencia no cambia. ¿Por qué? Porque ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, se aclaró el texto que aparecía allí en los textos más antiguos con una versión modificada
pero que no afecta la esencia doctrinal. Ahora, de manera que ni las variantes que aparecen en los mejores manuscritos antiguos, ni los pasajes que resultan inciertos oscuros, ni los errores, en muchos casos evidentes parece, ¿no es cierto?, en que incurrieron los que estaban copiando, afectan el mensaje esencial de la Biblia. Es tan interesante esto que en ocasiones, recuerdan que los copistas pasaban toda su vida haciendo copias de copias, y en ocasiones, como no usaban esto, lentes, hacían un pequeño error involuntario en la palabra, leían una cosa un poco mal y la copiaban de esa manera, pero curiosamente esas no afectaban las doctrinas esenciales. Aún en eso, y ahí se ve la mano de Dios, porque es notable que ninguna doctrina fundamental se basa en esos pasajes que lo que llaman los académicos los pasajes inciertos. Ahora, la pregunta capital que surge aquí es la de la inspiración de las Sagradas Escrituras, o sea, es la acción transformadora de Dios en la vida de las personas. Los textos, por ejemplo, los textos apócrifos realmente no transforman la vida de las personas, pero los textos canónicos sí. Y eso es un elemento sumamente clave. Ahora bien, ¿cuáles son los temas relevantes del canon? Uno, los libros del canon fueron los reconocidos como aquellos que alimentaban la vida de la iglesia, transformando la vida de las personas, y no que desarrollaban en sus mentes fábulas que no aportaban para la predicación o la enseñanza bíblica. Además, los libros del canon ratificaban la doctrina de la Biblia como un todo, como habíamos dicho. Esto era porque alimentaban la predicación y la enseñanza de la iglesia. De hecho, si bien no había muchos documentos apócrifos, en términos, ¿no es cierto?, de diversidad, sí de cantidad, pero no de diversidad, no fueron tomados en cuenta por la iglesia primitiva, y esto lo saben por qué. Porque hay muchos comentarios de predicaciones basadas en textos canónicos y no hay ningún comentario de predicaciones de aquella época basadas en textos apócrifos. Hay un comentario del libro de David. Exacto. La autoría de los libros que se incluyeron siempre fue un tema fundamental. Ahora, esto de la autoría, ¿quién fue el autor? Y por cierto, ya tenemos lo que hemos dicho, ya hay una claridad con respecto a cómo se definen estos 4 principios, cuáles son los textos canónicos. Por cierto, uno de los elementos claves es la coherencia con el resto de la Biblia. Ese es uno de los, digamos, de los principios fundamentales. Ahora, hablemos entonces del canon protestante, el canon que nosotros usamos. Como dije desde el principio, la iglesia cristiana comenzó usando los textos del Antiguo Testamento y reconociendo la validez de los escritos de algunos de los apóstoles. Eso dio base para aceptar esos textos como inspirados por Dios y por tanto textos como que son la palabra de Dios para el pueblo de Dios. La mayor parte de la iglesia en realidad comenzó a utilizar las enseñanzas de los apóstoles aún antes de que fueran escritas, recuerden ustedes. Y cuando fueron escritas se ratificó con las enseñanzas y se universalizó la aceptación de esos documentos. Por eso es curioso que recién en el Concilio de Trento, ustedes saben lo que es el Concilio de Trento, 1546, la respuesta a la Reforma Protestante de 1517 fue el Concilio de Trento, donde se establecen ciertos elementos. Una de las cosas interesantes que se establece en el Concilio de Trento es la canonicidad. O sea, ¿cuáles son los textos? Incluso el mundo católico romano estuvo, digamos, por esa vía de responder, diciendo, bueno, estos son los textos aceptados. Y se aceptaron los textos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, o sea, se ratificó, pero también se sumaron los deuterocanónicos. O sea, ese concilio definió las nuevas formas dogmáticas, litúrgicas, la ética de la iglesia, etcétera, etcétera, pero también el listado canónico. Ese concilio provocó una revisión por parte de la Iglesia Católica, por ejemplo, de la Vulgata del latín, que tuvo que ser modificada incluso. Pero hay una respuesta al Concilio de Trento que muy pocos saben, que es la respuesta de los reformadores protestantes y que nace en la Iglesia Anglicana. Que fue en el año 1563 donde el arzobispo anglicano de Canterbury, llamado Matthew Parker, establece el listado de los textos, o sea, la respuesta al Concilio de Trento,
en la conformación del listado de los libros que nosotros tenemos en la Biblia, digamos, lo que llamamos protestantes, es el listado de estos libros que se aceptan, y son los 66. Ahora bien, hay algo interesante. Parker no eliminó los demás escritos que estaban en el Antiguo Testamento, estos apócrifos, que no tenían, eso sí, dice que no tienen la misma autoridad canónica, los definió como apócrifos. ¿Por qué? ¿Sabe lo que significa apócrifos? Ocultos. Por tener una revelación, por no tener una revelación tan clara, sino un poquito más oscura, en comparación con los textos canónicos. Por eso se le llama también deuterocanónicos. O sea, secundarios en la canonicidad. Ahora, ¿qué pasó en el descubrimiento, y ustedes seguramente lo saben, de los rollos del Mar Muerto en Qumran en el año 1947? Lo que pasó es que se descubrió una serie de rollos y también se descubrió que los mismos judíos no le daban la misma autoridad canónica a esos textos apócrifos. O sea, se ratificó el punto de vista evangélico y no el católico romano. ¿Por qué? Porque se dispuso los libros en estos rollos del Mar Muerto, los que llamamos los pre-masoréticos. Se confirmó entonces en su mayoría el texto de la Septuaginta, la versión griega, y que los textos deuterocanónicos no deberían tener el mismo nivel de autoridad de los canónicos del Antiguo Testamento. Lo que confirmó también la posición propuesta por Parker y que fue combatida en un inicio por los teólogos católicos romanos y por algunos protestantes también. Ahora, si bien puede leerse la Iglesia Anglicana, estos textos nosotros en la Iglesia Anglicana podemos leer los textos deuterocanónicos como referencia al estilo de vida de los judíos de esa época, precristiana por cierto, pero lo que sí hay un acuerdo en la Iglesia Católica es que esos textos deuterocanónicos no se pueden usar para establecer doctrina en la Iglesia, a diferencia del mundo católico romano que toca estos textos deuterocanónicos, y que sí establece doctrina, como por ejemplo la doctrina del purgatorio. Esta está basada en textos deuterocanónicos. ¿Ok? Por eso es que nosotros no creemos en el purgatorio, quizás en el purgatorio, pero no en el purgatorio. ¿Ok? Y vamos a la última parte, y con esto vamos a terminar. ¿Cómo interpretamos entonces la Biblia? En este artículo 6. ¿Cómo interpretamos nosotros la Biblia? Debo decir, con corazón puro y humilde, o sea, con la disposición de someternos al texto y no buscar en el texto solo cuestiones que ratifican los preconceptos o sacar textos fuera de contexto. Dice Bray, un autor anglicano, no todo en la Biblia es fácil de entender, pero su enseñanza fundamental es lo bastante evidente y las partes difíciles se deben interpretar a la luz de las más claras. Ese es un principio que se remonta a la iglesia primitiva. Okay. No buscarle la quinta pata al gato. Lo que es claro en la Biblia nos permite aclarar lo que es más oscuro. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto como decía un pastor anglicano también, han visto alguna vez dividirse a una iglesia por su afán de servir? Cuando la palabra de Dios dice claramente que debemos amarnos y servirnos unos a otros. Las iglesias no se dividen por eso. ¿Por qué se dividen? Por la forma en que se va a bautizar, para adelante, para atrás, por aspersión, por inmersión, y la Biblia no lo dice claramente. Entonces, lo que dice claramente nos permite interpretar lo que no dice claramente. En segundo lugar, y aquí lo dice el arzobispo Cranmer, estamos hablando de la época de 1500, 1600, decía, solo una persona que está en sintonía con el Espíritu de Dios, quien al final de cuentas, ¿no es cierto?, inspiró el texto en primer lugar, llegará a entender lo que es debido. Aquí, por cierto, no aparece, por ejemplo, la crítica textual. Y si criticamos el texto, no es para rebatirlo, sino para aclararlo. ¿Okay? A eso nos referimos con crítica textual. No a la alta crítica, no es para criticarlo o destruirlo, sino para aclararlo. No buscando lo que contradiga el texto, lo que ya está claro, por cierto, sino reforzando y ayudándonos a entender lo que está claro para entender lo que no está claro. A eso apunta Cranmer también. Esto porque la fiel interpretación de la palabra de Dios es un don espiritual
Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y para ello no hay algo más eficaz que un corazón humilde y contrito, dice la Biblia, unido a una mente que busca estar en sintonía con Dios y su palabra. Entonces nosotros sí debemos ser inquisidores de la verdad de Dios para leer nuestra vida. Y esto lo quiero explicar. O sea, la Biblia es la que lee nuestra vida. La Biblia nos desnuda. O sea, la Biblia es la que desnuda lo que somos. Y nosotros debemos leer nuestra vida a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de nuestra vida. Y esto es un concepto que necesitamos tener muy claro. No puedo leer la Biblia a la luz de mi vida. No puedo decir porque Dios me bendijo, Dios es bueno. ¿Ok? No puedo, por lo tanto, en contradicción, como Dios no me ha bendecido, Dios es malo. No puedo decirlo. Tengo que leer la Biblia, ¿no es cierto?, a la luz de la Biblia y mi vida a la luz de la Biblia. Si la palabra de Dios dice que Dios es bueno, no importa lo que pase en mi vida en un sentido. ¿Ok? Ahora, no es lo que pensamos lo que ratifica lo que Dios dice, sino que es lo que Dios dice lo que se puede ratificar entonces en nuestra vida. Ahora, sobre esto, ¿hay alguna pregunta, alguna palabra? ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos vivir conforme a su voluntad expresada en su palabra, solo se puede aplicar su palabra a nuestras vidas diarias cuando estamos dispuestos a someternos a su palabra revelada y aceptada, inspirada por Dios y aceptada como canon. Esta es la palabra de Dios. Para terminar, en una sola frase, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.